Prepárate para sorprenderte. En este video te llevaremos a un viaje por algunos de los países con la geografía más peligrosa y desafiante del mundo. Desde montañas escarpadas, amplias zonas despobladas y desiertos abrasadores, hasta volcanes activos y zonas sísmicas, estos países tienen que enfrentar obstáculos geográficos únicos y a menudo peligrosos. Como verás, muchos de estos países tienen condiciones geográficas que les han afectado a lo largo de su historia y que les sigue afectando de manera muy grave actualmente. Israel se encuentra en la región de Oriente Próximo, una de las regiones más conflictivas del planeta. Limita al norte con Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, Cisjordania y el Mar Muerto, al oeste con la Franja de Gaza, al suroeste con la península del Sinaí y al sur con el Golfo de Ágaba. Así que se encuentra rodeado de países árabes, algunos de los cuales ven a Israel como una nación enemiga. A lo largo de su historia, Israel se ha mantenido en conflicto con los países árabes vecinos y ha experimentado diversos enfrentamientos armados. Desde su fundación, las fronteras del Estado y su existencia han estado en controversia, especialmente entre el mundo árabe. La Guerra de los 6 Días enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak en 1967. Este conflicto se enmarca en una serie de guerras que se han librado entre Israel y sus vecinos árabes. Hasta la fecha, la legislación israelí contempla a Líbano, Siria, Arabia Saudita, Irak y Yemen como países enemigos, prohibiendo a sus ciudadanos visitarlos sin un permiso del Ministerio del Interior. La frontera con Siria no ha sido fijada por Israel ni tampoco con la autoridad palestina en la zona de Cisjordania. El conflicto israelí-palestino se sigue desarrollando y mantiene en disputa el control de la tierra de Palestina desde el siglo XX. Diversos intentos se han hecho para crear el Estado de Palestina, un territorio independiente junto al Estado de Israel, pero el conflicto continúa sin una resolución definitiva. Desde 2011, Palestina ha obtenido reconocimiento internacional como Estado, pues fue aceptado por la UNESCO en ese año y en la opinión de la mayoría de los palestinos, Israel no está realmente interesado en llegar a un acuerdo para finalizar el conflicto, sino en ampliar su control en todo el territorio, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Maldivas es un país insular que se encuentra en el Océano Índico y se compone de 1.200 islas, 203 de ellas habitadas. Su superficie total es de 298 kilómetros cuadrados y cuenta con 341.000 habitantes. Las Maldivas son hermosas, pero es el país más bajo del mundo y se enfrenta al peligro existencial de la subida del nivel del mar. El nivel del mar podría subir un máximo de 59 centímetros para 2100, lo que implicaría que la mayoría de las islas habitadas tendrían que ser abandonadas. El cambio climático ha significado una grave amenaza para Maldivas, que se encuentra expuesta a constantes inundaciones. En la actualidad, las Islas Maldivas tienen una gran probabilidad de convertirse en el primer país en desaparecer de la faz de la Tierra, y es que la mayoría de las islas, incluyendo la capital, Malé, se encuentran a 10 metros o menos sobre el nivel del mar. Previo a las amenazas por la subida del mar, el país ya enfrentaba peligros por tsunamis, como el de 2004, que causó la muerte de 100 personas. Rusia es el país más grande del mundo y se extiende por Europa del Este y Asia del Norte. Su superficie es de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a la 9ª parte del planeta. Esta nación es la que limita con un mayor número de países, además de ser la que tiene fronteras más extensas. Como imaginarás, es, por tanto, un país difícil de gobernar. Limita con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Además, tiene límites de aguas territoriales con Japón y Alaska, y cuenta con límites con estados de reconocimiento limitado como Abjasia, Osetia del Sur y la Unión de Repúblicas Populares. A pesar de que Rusia tiene una costa muy grande, no cuenta con un acceso fácil a los océanos, pues el puerto de Vladivostok generalmente se congela y podría ser bloqueado por Japón y Corea del Sur si aumentaran las tensiones.
El puerto de Novorossiysk tiene un rendimiento y profundidad limitados, además de que el acceso al mar Mediterráneo podría ser bloqueado por Turquía, mientras que el puerto de San Petersburgo se mantenía congelado gran parte del año y el acceso al Océano Atlántico podría ser bloqueado por los daneses. Todo esto implica una desventaja geográfica para Rusia, ya que el país no tiene puertos confiables disponibles durante todo el año. Por otro lado, la ciudad más fría del mundo se encuentra en Rusia. Se trata de Yakutsk, la capital de la República de Sajá, y se encuentra al norte de Siberia. En invierno las temperaturas bajan 50 grados bajo cero y en verano se encuentran en los 20 grados centígrados. Solo durante 5 meses en el año la temperatura se eleva por encima de los 0 grados. En general, diversas partes de Siberia se caracterizan por sus temperaturas extremadamente frías y en Verkhoyansk, en Siberia Oriental, se han registrado temperaturas inferiores a menos 68 grados centígrados. Una gran cantidad de zonas tienen un suelo congelado de manera permanente, lo que dificulta la construcción y la introducción de redes hidráulicas. Australia comprende la parte continental del continente australiano, la isla de Tasmania y otras islas menores. Su superficie es de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el país más grande de Oceanía y el sexto país más grande del mundo. La nación es la región habitada más antigua y también la más plana, la más seca y la que cuenta con menor cantidad de suelos fértiles. La mayor parte de su territorio es desierto o tierra semiárida. Una de las dificultades que se presentan en Australia tienen que ver con la larga distancia que hay entre sus ciudades. Entre Perth y Adelaida hay 2.900 kilómetros. Entre Canberra y Darwin hay 4.000 kilómetros. Entre Sydney y Melbourne hay 890 kilómetros. Mientras que entre Brisbane y Cairns hay 1.700 kilómetros. Un 80% de la población australiana se concentra en 5 ciudades: Perth en el occidente, Adelaida en el sur y Melbourne, Sydney y Brisbane en el este. Este territorio representa apenas el 3% de la superficie de Australia, pues las condiciones geográficas y climáticas han dificultado la creación de asentamientos humanos en tierras australianas. Polonia se encuentra en Europa Central y tiene una extensión de más de 312.000 kilómetros cuadrados con una población de 38 millones de habitantes. Los inviernos en Polonia son muy fríos, con temperaturas que promedian los 3 grados centígrados en el noroeste y menos 6 grados en el noreste. La región polaca más fría está en el Voivodato de Podlaquia, donde las temperaturas van entre menos 4 grados y menos 15 grados. Históricamente, Polonia ha sido objeto de numerosas invasiones debido a su ubicación geográfica en el centro de Europa, lo que ha facilitado a naciones periféricas como Francia, Rusia o Suecia invadir el país. En su mayoría, el territorio es plano, así que no cuenta con defensas naturales contra las invasiones. Otra gran desventaja de esta nación es que está entre dos alianzas militares muy poderosas, Rusia y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, por un lado, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por otro. Así que si hubiera un conflicto, Polonia quedaría en medio de un fuego cruzado. Finalmente, aunque el país tiene costas en el mar Báltico, no tiene acceso soberano al océano, mientras que el estrecho de Dinamarca está controlado por Dinamarca y por Suecia. Mongolia es un estado sin acceso al mar que se encuentra en Asia Oriental, limita al norte con Rusia y al sur con China. Su superficie es de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y tiene más de 3 millones de habitantes. La región del sur se localiza en el desierto del Gobi, mientras que la zona norte y la oeste son montañosas. La capital Ulan Bator es considerada la capital más fría del mundo, debido a su elevada altitud y su ubicación a cientos de kilómetros de cualquier costa. Las temperaturas en invierno son de máximo 16 grados centígrados y un mínimo de menos 45 grados centígrados con nevadas ocasionales. En los últimos años, Mongolia ha enfrentado problemas por el sobrepastoreo, lo que ha hecho que sus praderas fértiles se conviertan en desierto, haciendo la vida más difícil para los pastores. Además, este es otro de los países afectados por el cambio climático que ha obligado a los nómadas de las estepas a dejar las zonas rurales, pues el aumento de las temperaturas ha impactado en la fertilidad de los terrenos y en la escasez de agua para los rebaños. Indonesia
Es un país insular que se localiza entre el sudeste asiático y Oceanía. Comprende 17.508 islas y tiene una población de más de 273 millones de habitantes. Tiene una de las geografías más complejas del planeta por estar en el cinturón de fuego del Pacífico, por lo que es una de las regiones con más erupciones volcánicas y terremotos. Actualmente, tiene 127 volcanes activos y unos 5 millones de personas viviendo en zonas de riesgo. Las separaciones geográficas de Indonesia han causado que cada región tenga su propia identidad y que tenga una alta diversidad de idiomas, incluso más que India. La isla de Java es la más poblada del mundo y es una zona sísmicamente activa. Además, la ciudad de Yogyakarta se encuentra al pie del monte Merapi, un volcán activo que ha entrado en erupción 2 veces en las últimas décadas. Por otra parte, la capital, Yakarta, se encuentra amenazada por el aumento en el nivel del mar, lo que ha hecho que el gobierno indonesio comience planes para construir otra ciudad capital. Los tsunamis son otro de los riesgos a los que se enfrentan los indonesios. El último más grave fue el del 2004, que mató a cientos de miles de personas. Chile. Se trata de uno de los países más prósperos de Latinoamérica, aunque tiene una geografía compleja. Se ubica también en el Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado uno de los países más activos sísmicamente y uno de los que más expuesto está a sufrir catástrofes naturales. Además, tiene la segunda mayor y activa cadena volcánica del planeta tras Indonesia, por lo que es activo tanto sísmicamente como volcánicamente. Y tiene zonas costeras con riesgo de tsunami como Talcahuano, Iquique, Valparaíso o Coquimbo. Otra característica de la geografía chilena es que el extremo sur está aislado, con fiordos y glaciares que hacen difícil que se puedan construir carreteras. El poblado chileno del Puerto del Toro, con algo más de 30 habitantes, es la comunidad habitada más austral del mundo, sin considerar las bases de la Antártida. Y la ciudad chilena de Puerto Williams, con cerca de 2.000 habitantes, junto a la argentina Ushuaia, es considerada la ciudad más austral del mundo. Filipinas. Es otro país insular que se compone de miles de islas. Se sitúa en el sudeste asiático, sobre el Océano Pacífico. Su ubicación en el Cinturón de Fuego y el clima tropical lo hacen un territorio propenso a terremotos y a tifones. La nación está formada por 7.641 islas que cubren cerca de 299.000 kilómetros cuadrados y cuenta con 109 millones de habitantes. El terremoto de Luzón fue un sismo de magnitud 7.7 que afectó la isla más grande de Filipinas llamada Luzón en 1990. Este movimiento sísmico provocó 1.621 muertes y daños materiales en un área de 20.000 kilómetros cuadrados. Por otro lado, en el archipiélago hay muchos volcanes activos. Este es el caso del Monte Mayón, el Monte Pinatubo y el volcán Taal. En 1991, el Monte Pinatubo produjo la erupción terrestre más grande del siglo XX. La mayoría de las islas en Filipinas experimentan lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en los meses de junio a octubre, ya que se encuentran en una zona de ciclones tropicales. En promedio, 19 ciclones entran en territorio filipino cada año y entre 8 y 9 tocan tierra. Nueva Guinea. Es la segunda isla más grande del mundo y se ubica al norte de Australia. La isla se divide en dos. La mitad oriental es Papúa Nueva Guinea, mientras que la mitad occidental es Nueva Guinea Occidental o Papúa Occidental y está incorporada a Indonesia. Más de 40 tribus no contactadas viven en selvas remotas de Papúa Occidental. Este territorio impide el acceso fácil y hay muy pocas carreteras en las regiones más aisladas. Las tierras altas no fueron cartografiadas hasta los años 30 y hasta el día de hoy los mapas cartográficos mantienen espacios en blanco en zonas de selva por falta de información. En general, tanto Papúa Nueva Guinea como Papúa Occidental destacan por tener una geografía muy complicada y por contar con poca infraestructura, pues algunos pueblos incluso no tienen carreteras hoy en día. Kazajistán. Es un país transcontinental que tiene la mayor parte de su territorio en Asia Central y una porción menor en Europa Oriental. Su superficie es de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 18 millones de habitantes. Su capital es Astana y es considerada la segunda capital más fría del mundo. Los inviernos en Astana pueden presentar temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados. La temperatura media de esta ciudad es de menos 3 grados y en enero es su mes más frío con una media
media de -15 grados. En general, el clima en Kazajistán se caracteriza por veranos cálidos e inviernos muy fríos. Por otro lado, en parte del territorio hay terremotos de magnitud mayor a 7 grados Richter. Además, el país tiene severos problemas ambientales como el encogimiento del mar de Aral y la desertificación de las antiguas tierras agrícolas. El mar de Aral se ha reducido a 3 cuerpos de agua separados debido a la extracción de agua en sus ríos afluentes, lo que ha empeorado los cambios climáticos regionales. Kiribati es un archipiélago y un país insular que se ubica en el Océano Pacífico al noreste de Australia. Se integra por 33 atolones coralinos y por la isla volcánica de Banaba, que abarcan un área total de 811 kilómetros cuadrados. Su población es de algo más de 110.000 habitantes. Debido a su baja altitud, este país es otro de los que se encuentran en riesgo de desaparecer por el aumento del nivel del mar, derivado de los problemas ocasionados por el cambio climático. Se ha calculado que esto podría pasar en 10 o 15 años, lo que ha llevado a que se hagan planes para trasladar a la población a países cercanos como Australia, Fiyi o Nueva Zelanda. La mayor parte de Kiribati no supera los 2 metros sobre el nivel del mar, por lo que se encuentra en la lista de los primeros países que podrían dejar de existir en el siglo XXI de no tomar medidas adecuadas para combatir el cambio climático. Puede que la desaparición de islas te suene a ciencia ficción o algo muy lejano, pero 2 islas deshabitadas de Kiribati ya desaparecieron bajo el mar, Avanuea y Tehuataragua. En la actualidad, la marejada ciclónica y las tormentas hacen que el mar se adentre en tierra con frecuencia, lo que contamina las reservas de agua dulce, daña cultivos e inunda viviendas. Bangladesh se ubica en Asia del Sur y su territorio está rodeado casi por completo por India. Debido a que se sitúa en el terreno fértil del delta del Ganges, cada año sufre inundaciones provocadas por los monzones y los ciclones. Su población es de 151 millones de habitantes que se reparten en una superficie de más de 148.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el país con más densidad de población y en el 8º país más poblado del mundo. Debido a que la mayor parte del territorio de Bangladesh se encuentra a solo 12 metros por encima del nivel del mar, se ha calculado que la mitad del país se inundaría si el nivel del mar sube 1 metro. Los desastres naturales como las inundaciones, los ciclones tropicales, los tornados y los macareos son fenómenos que ocurren todos los años en Bangladesh, lo que combinado con la deforestación, la degradación del suelo y la erosión ha traído muchas complicaciones al país. En 1998 se suscitó una de las peores inundaciones que han ocurrido en la modernidad, pues los 3 principales ríos de la región se desbordaron, destruyendo 300.000 casas, casi 10.000 kilómetros de carreteras y dejando un saldo de 1.000 personas muertas, 30 millones de personas sin hogar y 50 kilómetros cuadrados de cultivos destruidos. Por otra parte, el país ha sido catalogado como uno de los países más vulnerables ante el cambio climático debido al aumento de las lluvias, la elevación del nivel del mar y el aumento de ciclones tropicales. Tayikistán es un país sin litoral que se encuentra en Asia Central, cuenta con una superficie de 144.000 kilómetros cuadrados y tiene más de 9 millones de habitantes. El país limita con Afganistán al sur, Uzbekistán al oeste, Kirguistán al norte y China al este. Así que se encuentra encerrado entre estos 4 países. El 90% del territorio de Tayikistán es montañoso y más del 50% está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Además, el país tiene frontera con el corredor de Wahan, un estrecho corredor geográfico que se localiza en la cordillera del Pamir, conectando Afganistán con China. El corredor cuenta con un terreno muy accidentado, pero históricamente ha sido utilizado como ruta comercial. Este país sufre de frecuentes terremotos, inundaciones y cantos rodados durante el deshielo primaveral. En 2015 se registró un terremoto de 7.2 grados, el cual dejó 2 muertos y más de 500 casas dañadas. Por otro lado, el calentamiento global ha provocado temperaturas más altas de lo usual, lo que deriva en derretimientos de los glaciares, causando avalanchas de lodo e inundaciones. En 2015 se vieron muy afectados el distrito de Shungnong, en la provincia autónoma de Gorno-Badakhshan, y un área montañosa que limita con Afganistán. Todo esto derivó en casas destruidas, más de 620 personas desplazadas y daño estructural en las carreteras. Uzbekistán se encuentra en Asia Central.
Limita al noreste y al norte con Kazajistán, al sur con Afganistán, al noreste con Kirguistán, al sureste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán. Es uno de los dos únicos países en el mundo que se encuentra doblemente aislado, pues se debe atravesar dos fronteras para poder llegar hasta el mar, aunque sí tiene acceso a mares de interior como el Mar de Aral. Su superficie es de más de 447.000 kilómetros cuadrados y tiene más de 34 millones de habitantes. El 80% de su superficie se compone de tierras desérticas y el resto son sobre todo montañas. El clima es muy extremo, pues la temperatura media en verano es de 40 grados centígrados, mientras que en invierno es de -2 grados, pero puede llegar hasta -40 grados. El país está en una zona sísmica y han ocurrido fuertes terremotos en el pasado. La capital, Tashkent, fue destruida casi por completo en un terremoto de 1966 y en 2011 un sismo de magnitud 6.2 grados Richter sacudió la frontera entre Kirguistán y Uzbekistán, dejando un saldo en Uzbekistán de 14 muertos y 86 heridos. Por otra parte, la nación tiene escasos recursos hídricos y la poca agua que hay se encuentra mal distribuida, pues en las llanuras que componen 2/3 partes de Uzbekistán hay pocos lagos. Los únicos lagos de la región son el Mar de Aral y el lago Sarikamish, mientras que sus ríos Amudarya y Sirdarya, que comparte con Kazajistán, se han reducido a varios lagos de menor tamaño. Lesoto se encuentra en el sur de África y es un país que está completamente rodeado por Sudáfrica, por lo que en caso de conflicto podría ser fácilmente aislado. Su superficie es de 30.000 kilómetros cuadrados y tiene más de 2 millones de habitantes. Debido a su ubicación carece de salida al mar y su territorio es muy árido. Casi todos los bosques de Lesoto fueron talados y aunque se ha intentado reforestar con eucaliptos, hay escasez de tierra fértil y una alta demanda de leña, lo que ha dificultado este proyecto. Debido a las condiciones geográficas de Lesoto y a sus condiciones económicas, las redes de transporte están muy poco desarrolladas. Sus carreteras cubren 6.000 kilómetros, pero solo 1.000 se encuentran pavimentadas. Por otro lado, el país es el más frío de toda África, con temperaturas bajo cero en la época invernal. Los inviernos alcanzan -7 grados centígrados en los terrenos bajos, mientras que en los terrenos altos se llega hasta -20 grados. En las cimas más elevadas puede haber nieve durante todo el año. ¿Cuál de estos países consideras que tiene peor geografía? ¿Tiene algunas dificultades el país donde vives? Déjanos saber en los comentarios. Me interesa tu opinión. Visita este video sobre países en riesgo de desaparecer para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.